Hola, buenos días y bienvenidos. Te habla Jorge Ramírez de la Cátedra de la Felicidad que emite las enseñanzas del maestro Gerardo Smedin Torres de la Escuela Magia del Amor. Este es el módulo número 1 y el módulo de las relaciones del amor. Y este es el video número 2. En este video número 2 vamos a aclarar algunos conceptos, algunos términos que es importante que tengamos claridad en ellos para que en la medida que vayamos avanzando en el curso pues tengamos claridad sobre qué significa cada uno de estos términos. Vamos a iniciar por definir principios del amor. Cuando nos referimos a principios del amor, nos referimos a unos principios que cada vez que los apliquemos nos da como resultado la felicidad, la paz interior y la expresión constante del amor. Principios del amor. Vámonos con otro concepto, el miedo. Definición de miedo. Miedo es todo aquello que no ha pasado, pero que yo no acepto. Es algo que yo no acepto, que aún no ha pasado. Ese es el miedo. El sufrimiento. Definición de sufrimiento. Es aquello que ya pasó y que yo no acepto. Ese es el sufrimiento. Aquello que ya pasó, pero yo no acepto. Miremos la definición de felicidad. Felicidad es ausencia de sufrimiento. Es un estado interno del ser. Es un estado de conciencia. Es un estado que me permite tener ausencia de sufrimiento. Miremos la definición de trauma. El trauma es una emoción generada desde el instinto que cuando mis 5 sentidos, al estar en contacto con el medio externo, son impactados de tal manera que sobrepasan los umbrales de esos 5 sentidos y de inmediato mi instinto genera esa condición y lo reconoce como un código de peligro y en consecuencia se prepara para huir o pelear y le envía el instinto esa orden a mi cerebro racional y es ahí cuando entonces de acuerdo a eso es que yo puedo actuar y generalmente las actuaciones que tengo con el trauma son actuaciones que son de sufrimiento, que son de dolor o que son de estrés y que posteriormente se van a estar presentando en mi vida de una manera psicosomática, generándose las enfermedades. Todas las enfermedades son fruto de una experiencia que yo vivo que no he sido capaz de comprenderla y en consecuencia sufro. Esas son las enfermedades. Entonces, definición de enfermedades, por ahí derecho, es todo aquello que daña mi cuerpo físico, pero que se inicia en mi mente, sobre todo en mi mente inconsciente, allí donde se generan los traumas. Y los traumas se generan gracias a la interpretación que yo estoy dando inconsciente de un hecho que han capturado mis 5 sentidos y que lo relacionan con la información que tengo adentro de la cultura y que me permite a mí sufrir. Entonces, con el trauma sufro, al sufrir me enfermo porque todos los órganos
de mi cuerpo reaccionan psicosomáticamente a lo que yo presento en mi cabeza, fruto de mis 5 sentidos de ver la realidad externa. Miremos otra definición, que es creencia. Creencia es toda información que yo no he podido verificar. Eso es una creencia. Y toda creencia no me permite ser feliz. Toda creencia es una falsedad mientras yo no la verifique. Vamos a definir verdad. Verdad es cuando yo una creencia la verifico y obtengo resultados satisfactorios. Los resultados satisfactorios se obtienen gracias a que el descubrimiento que acabo de hacer es una verdad y me produce felicidad. Miremos otro concepto a definir: limitación mental. Las limitaciones mentales son todas las creencias de la cultura que yo he recibido desde niño, incluso en el vientre, desde la concepción a través de mi mamá. Nazco y toda la información de la cultura que me proporcionan mis padres, profesores, primaria, bachillerato, universidad y demás, son creencias porque son información que yo aún no he verificado. Cuando las creencias se convierten en verdad, cuando las verifico, y al verificarlas veo que es un aspecto que me da satisfacción y felicidad. Vamos a continuar con el próximo elemento. Se llama sufrimiento. El sufrimiento es, como lo advertíamos ahora, un aspecto que ya ocurrió, que está pasando y que por lo tanto yo no apruebo. Otra definición: ego. ¿Qué es el ego? El ego lo consideramos como aquello que yo creo que soy. El ego es el conjunto de creencias que yo tengo. Eso se llama el ego. Siempre el ego me conduce a tener actuaciones que con los demás generan sufrimiento o estrés o dolor. El ego se contrapone a la sabiduría, a la verdad. Miremos qué es ignorancia. Ignorancia es el conjunto de creencias que no me permiten ser feliz. Eso es ignorancia. Conjunto de creencias no verificadas que no me permiten ser feliz. Interpretación. Interpretación es el proceso que yo hago en mi mente, o sea, es un proceso mental que yo hago en mi mente de la realidad que capturan mis 5 sentidos y la contrasto versus los conceptos adquiridos de la cultura. Eso es una interpretación. O sea, cuando yo interpreto, en todo momento, todo lo que ocurre lo estoy comparando versus los conceptos recibidos de pequeño, los traumas que he tenido y toda la información que he recibido, y de acuerdo a eso es que yo actúo. Es una interpretación de la realidad. Luego, la interpretación de la realidad no es la verdad, porque es una interpretación hecha con información de falsedad, con información de creencias. Definimos entonces qué es la realidad. La realidad es aquello donde yo puedo moverme, aquello donde yo puedo actuar. Esa es la realidad.
¿Qué es la personalidad? La personalidad es el archivo mental que yo tengo y se construye con todos los conceptos e información de la cultura. Esa es mi personalidad. O sea, al cuerpo físico se le pone un nombre, en este caso Jorge Ramírez, y yo actúo de acuerdo a unos principios de sabiduría que tengo o de acuerdo a una información que no es de la verdad, y esa información que no es de la verdad es la que genera mi personalidad. Miremos qué es conciencia. Conciencia es un archivo no físico, perfecto, que no es modificable, que es de diseño divino, y aquel que acumula todas las comprensiones que yo vaya haciendo. Acumula la verdad y las comprensiones que yo vaya haciendo. Eso es conciencia. Definición de perdón. Perdón es cuando yo tomo la decisión de abandonar el deseo de venganza. Ese es el perdón. Tomo la decisión de abandonar el deseo de venganza por algo que yo creo que me hicieron o que me hicieron daño los demás. ¿Qué es rencor? Rencor es creer que el otro me ha hecho daño. ¿Qué es la culpa o inculparme? Es creer que yo me hice daño. ¿Qué es el resentimiento? Resentimiento es creer que la sociedad me ha hecho daño. Definición de inocente. Inocente es el que no tiene información, ausencia de información. Definición de ignorante es el que cree que sabe. Ignorante, el que cree que sabe. Y definición de sabio, finalmente. Sabio es el que cree que sabe. Sabio es el que sabe que sabe. Ignorante, el que cree que sabe. Sabio, el que sabe que sabe. Es el que tiene información de la verdad. Bueno, inicialmente con estos pocos conceptos vamos a iniciar nuestro curso, pero era bueno que nos pusiéramos de acuerdo en ellos para que poco a poco vayamos comprendiendo con mayor profundidad este curso. Muchas gracias, comunícate conmigo al WhatsApp 57 316 741 5371.